Esta tarde en el estudio, pues hay una buena cantidad de pasajes. Por eso le pedía ahorita a mi esposa que me ayude a estar pues, pasando las diapositivas. Ahorita consérvala ahí nada más. Conforme vaya mencionando un texto, todos los textos que tengo en la predicación van a aparecer también en la pantalla. Así que vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, al tema. Ustedes ven aquí en la primera diapositiva un número, ¿verdad? ¿Qué número es ese? 365. Ahora, ¿qué les viene a la mente cuando ven ese número? 365. ¿Los días del año? Muy bien. 365 días del año. También se contabiliza como 66, ¿no? En años bisiestos, me parece. Pero normalmente se viene a la mente, 365. No es un número mágico, hermanos, en realidad no es un número mágico, tampoco muy icónico como el 666. Pero este 365 es una referencia. ¿Por qué? Porque son cerca de 365 versículos que se relacionan con el chisme, la murmuración y el falso testimonio. Que podríamos nosotros decir, bueno, esto lo dice la Biblia, claro que lo dice. 70 versículos en forma directa y el resto en ocasiones que se menciona y habla de ello, que nos muestran historias de hombres que estuvieron afectados por este terrible mal. Hombres a los cuales tuvieron que enfrentar la murmuración como José. El chisme y el falso testimonio, específicamente el falso testimonio de José, porque la esposa, ¿verdad?, de Potifar, habló de que le había intentado violar, en pocas palabras, cuando en realidad era ella quien lo trataba de seducir. Moisés también se vio sujeto a la murmuración. David, por igual. Daniel, también lo entendemos que él estuvo sujeto al falso testimonio. Pablo, también. Y nuestro Señor Jesús, también, hermanos. Cada uno de ellos y algunos más fueron objetos de falso testimonio y por consiguiente de murmuración. Y en algunos casos también el chisme. Estos aspectos, estas tres palabras, parecen primas entre ellas porque en realidad se pueden dar y se pueden conjuntar en una plática. Así que el tema de hoy, en la serie de respuestas que hemos estado viendo y que tiene, gracias a Dios, un amplísimo, ¿verdad?, repertorio, en esta ocasión le tocó a este tema. ¿Qué dice la Biblia, verdad, sobre el falso testimonio, la murmuración y el chisme? Y en realidad, ¿por qué? Porque las palabras tienen mucho poder, para destruir y también para edificar. Vayamos a Lucas 23, que es el primer pasaje que va a aparecer. Y quiero tomar este pasaje como referencia. Lucas 23, del versículo 1 al 4. Si no lo puede buscar de forma rápida, está ahí en las diapositivas. Ahora lo quise poner en amarillo, porque es de tarde, porque quiero que sus ojos estén bien abiertos. Saben que las señales de tránsito también por eso están en amarillo, ¿verdad? Con negro, porque así las podemos ver con más atención. Dice el versículo número 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La siguiente. Es la otra computadora. Un rey. Ok. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente,
ningún delito hallo en este hombre, pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En varias ocasiones, hermanos, hemos hablado acerca precisamente del poder de las palabras. Lo que decimos puede bendecir, pero también puede destruir. Las palabras que son dichas maliciosamente son como veneno. Son como veneno. Daña en 3 sentidos. Esto es una realidad. Porque daña a quien lo dice, a quien escucha y de quién se habla. Y el mayor daño es de quién se habla, porque al final quizás sea el último que lo sepa. Y el daño puede ser catastrófico. En Lucas 15, 18 al 19, Lucas 15, del 18 al 19 dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y oigan, tan directo y tan específico que es nuestro Señor. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Y vamos a hacer énfasis en este. Los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que sale de la boca tiene un poder destructor, tanto que el daño puede llegar incluso para que una persona sea asesinada o busque su propia muerte. Porque a veces llega a tanto el daño emocional y psicológico que simplemente la persona, ¿verdad?, se ve dañada de tal forma que no encuentra salida y ocasiona a veces este tipo de acciones. Así que el falso testimonio es la expresión, hermanos, el falso testimonio es la expresión malintencionada del chisme mentiroso. Es la expresión verbal malintencionada del chisme mentiroso. Ese fue el arma que utilizaron los fariseos para llevar a Jesús a la cruz. En esa noche le acusaban falsamente. Vimos que ahí fue llevado delante de Pilato y su acusación fue así: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Esa fue una primera acusación. Segundo, que prohíbe dar tributo a César. Quien conoce el Evangelio sabe que él no prohibió esto. Incluso dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo que él mismo es el Cristo. Eso sí era una verdad, pero estaba mal intencionada. Porque después dice un rey. Ese último argumento es correcto. Él es el Cristo y él es el rey. Pero estaba mal intencionada. ¿Por qué? Porque decirle esto a Pilato, quien era representante del Imperio Romano, era decirle: este hombre se está sublevando al imperio e intenta ser rey de los judíos y quitar a César de en medio. Esa era la intención. Así que, hermanos, al mismo tiempo los líderes religiosos sabían que a Pilato no le interesaba la acusación de blasfemia, porque incluso después se dice: yo no veo en él algo digno de muerte. Pero el concilio religioso, el concilio de los fariseos, lo llevaron a través precisamente de esta acusación. Así que lo trajeron ante Pilato con 3 falsas acusaciones. Y ya lo vimos. El primero, que Jesús era un revolucionario porque según ellos pervertía a la nación. Número 2, que Jesús incitaba al pueblo a no pagar los impuestos, cuando decía que prohibía dar tributo al César. Número 3, que Jesús clamaba ser un rey que se oponía a César, diciendo que él mismo, ¿verdad?, era una persona que podía suplantarlo. Qué fácil, hermanos, qué fácil es tergiversar las palabras. Qué fácil. Quienes difunden chismes actúan deliberadamente sobre la reputación de alguien. Ahora observen esto, sea cierto o sea falso. Porque aunque sea una verdad, si se difunde con la intención de causar daño, se está convirtiendo precisamente en un arma poderosa. Si esto se difunde con mala intención, se ha convertido en alguien que no es confiable. Tenga mucho cuidado, ¿verdad?, cuando le digan: aquí en confianza. Aquí en confianza te digo algo.
¿verdad? E incluso también a veces, a mí no me gusta el chisme, pero si me invitas un café y un pancito, ¿verdad? Platicamos. Estudiando este tema, encontré esta frase, y la verdad es una frase fuerte. El chisme es la música que le encanta oír al diablo. Esta es una frase que la utilizó Spurgeon, quizás no sea de él, pero también lo utilizó Barclay, que es otro comentarista, y es muy fuerte. El chisme es la música que le encanta oír al diablo. La palabra hebrea utilizada para chisme se define, oigan esto, como el que revela secretos. Como el que revela secretos. Como el que propaga. Y la última acepción me llega más. El que golpea en el anonimato. Es el que golpea en el anonimato. Lo podríamos decir coloquialmente, el que lanza piedra y esconde la mano, ¿no? Ahora, en el griego significa el que corta o el que raja, el que produce una herida. Eso significa en los idiomas originales. Un chismoso es quien tiene información falsa o verdadera, pero confidencial, y se diferencia de la actitud correcta de ayudar, porque si tiene una información verdadera, va a buscar ayudar, y lo vamos a ver en uno de los puntos. El ayudar para restaurar a la persona que está quizás pasando por una situación de caída, una situación de pecado, para quien está pasando incluso a lo mejor una afectación de un falso testimonio que no tiene que ver con algo que él esté haciendo en realidad, pero se le ha levantado un falso testimonio. Y ya en esa situación de tener esa información confidencial, la actitud correcta es ayudar. Pero esta se diferencia cuando se identifica por la marcada intención de cómo se dicen las cosas, a quién se dice y además el momento en el que se dice. Estas tres, ¿verdad?, elementos hacen parecer con más fuerza una murmuración, un falso testimonio, un chisme. En Levítico 19:16. Antes, hermano, vamos a citar es Mateo. ¿Perdón? No es Lucas, la anterior. Es Mateo. ¿La anterior? La puse mal. Sí, hay error de dedo aquí. Ok, Mateo. En Levítico 19:16, si alguien busca, ¿verdad?, rápido, así como el hermano, y si hay alguna también, anotación así, se puede intervenir para dar la cita correcta. Levítico 19:16 dice así: no andarás, ¿qué? Díganlo fuerte. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levítico es el libro de las leyes, apareciendo las leyes morales, las leyes de higiene, las leyes que tienen que hablar precisamente con la sociedad, en ese sentido judía. Y una de las cosas que son importantes es entender que esas leyes fueron dadas al pueblo de Israel para que las siguiera, como una advertencia de parte de Dios. Porque aquí dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás chismeando entre tu familia, entre tu iglesia, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Qué podemos decir en cuanto al chisme? Y aquí vamos a ver los puntos generales. Número 1. Generalmente, hablando del chisme, la tentación o la murmuración, generalmente tiene la intención de hacer quedar mal a alguien. Generalmente tiene la intención de hacer quedar mal a alguien. Hablar de los efectos o los errores de alguien tiene un poder destructivo porque se revelan detalles vergonzosos que producen desaprobación en la vida de las personas de quien se habla. De quien se habla. En 1 Timoteo 5:13 hay una fuerte reprensión para con algunas mujeres que se meten en chismes.
Dice así. Y también, hablando de las viudas que son jóvenes, ¿verdad? Esas viudas que dice que se metían en casa, de casa en casa, y le está dando una recomendación a Timoteo Pablo y le dice, exhorta a esta mujer, reprende esta actitud, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Hablando lo que no deberían. Pablo advierte a las viudas que se abstengan de ser chismosas, del hábito de ser chismosas. Aunque debemos comentar, hermanos, que las mujeres no son las únicas que son chismosas. También hay hombres. Cualquiera puede serlo y se identifica porque comparte información confidencial sin estar dirigida a ayudar. Sin estar dirigida a ayudar. Entonces tenemos precisamente dos vertientes. Cuando informas es por el deseo de ayudar a alguien a restaurarlo o por el deseo de hacerlo quedar mal. Así que, hermanos, cualquiera puede serlo al compartir información confidencial si ésta no está dirigida en ayudar. La Biblia es clara en cuanto a nuestra actitud. Vayamos a Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. Léanlo en voz alta, hermanos. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Se puede traducir con la lengua ligera. No te entremetas con él. Aquí vemos tanto en este aspecto del chisme los resultados que produce. Primero, el que anda en chisme va a descubrir el secreto. Es decir, hay una propagación. Es una reacción en cadena. Hay una ilustración que también algún tiempo la ocupé, donde se acerca un miembro de la iglesia a su pastor y le dice, hermano, tengo que confesarle que yo fui quien difundió este chisme, ya había causado estragos en la congregación. Tengo que confesarle y estoy arrepentido. Aunque ahí dice arrepentida, ¿verdad? Pero arrepentido, vamos a decir. Y entonces, el pastor le dice, ok, yo te perdono, pero quiero que hagas algo por mí. ¿Estás dispuesta? Dice, sí. Aquí tengo una almohada de plumas. Quiero que subas a lo más alto, ¿verdad?, de la torre principal del pueblo y la sueltes. Y después que lo sueltes, y quiero que vayas y recojas pluma por pluma y llenes el almohadón de oro. La mujer dijo, eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible, pastor. ¿Dónde voy a poder encontrar todas las plumas? Le dice, ese es el alcance del chisme. Lo sueltas y no va a ser fácil restaurar la imagen. Proverbios 11, 12 y 13 dice así. Proverbios 11, 12 y 13. Léanlo en voz alta. Ese entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Observemos algunas partes de este versículo hermoso. Y conste que no pusimos los 70 versículos en la predicación, pero este dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Oigan precisamente este principio. Una persona que es carente de entendimiento es que no reflexiona sobre lo que puede producir el chisme. Y además estás menospreciando a la persona a la cual está hecho la imagen de Dios, igual que tú. Y del cual, lo vamos a ver más adelante, tendríamos que entender que todos podríamos estar sujetos a una situación similar. Dice algo acerca del hombre prudente. ¿Qué hace el hombre prudente? Calla, porque el que anda en chismes descubre el secreto. Y la última frase que dice, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es esto del espíritu fiel? Es la actitud
leal que debe de haber entre amigos para ayudarse uno a otro. Es la actitud leal, porque tiene un espíritu fiel. En ocasiones tienes en tus manos información verdadera, pero debes actuar con buena y sabia intención. Tanto así que en Santiago 5:20 menciona algo. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando tenemos una intención correcta y vamos con la persona que está en una situación precisamente de caída y que está en una situación moral que le está causando daño y que a lo mejor ya está incluso en boca de todos, es mejor acercarse, ¿verdad?, y reprenderle con sabiduría y en amor, porque eso precisamente le ayudará a él. Y dice ahí, salvará de muerte un alma, y se está refiriendo también, en este caso, a los impíos, cuando ellos tengan la conversión que da el Espíritu Santo, pero cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que produce la salvación en nosotros cuando Cristo nos da su perdón? Que Él quita el pecado de cada uno de nosotros, todos nuestros pecados. No se acuerda más de ellos en el sentido de que los utilice como herramienta para atacarnos, para manipularnos, en ese sentido. Pero sí permite que nosotros en nuestra memoria tengamos presente lo que ocurrió en el pasado, con la intención de que si tenemos un arrepentimiento genuino, no volver a hacerlo. No volver a hacerlo. Así que así lo menciona Santiago 5:20. Lo segundo que debemos de considerar, en relación precisamente a quien tiene este tipo de actitudes, no se detienen a pensar en el alcance de la información que comparten. No se detienen a pensar en el alcance de la información que comparten. En la mayoría de las ocasiones, la información puede incluso llegar distorsionada. No quiere decir que siempre, pero en la mayoría sí. Y el alcance, Santiago lo define como un fuego abrasador. Santiago 3:5 al 6. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Cuando está mencionando esto Santiago, y menciona en ese capítulo 3 varios versículos con respecto a eso, porque menciona que también no puede salir de una fuente de agua dulce a agua amarga, o agua amarga de una fuente de agua amarga a agua dulce. Está refiriendo a que debemos ser congruentes con nuestra naturaleza convertida, congruentes con nuestra prudencia que le debemos en Cristo, porque de otra forma la información actúa como precisamente un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, y además está puesta en nuestros miembros. Y cuando dice que contamina precisamente el cuerpo, eso se refiere a nuestra decisión, a nuestra capacidad evolutiva de darle rienda suelta a nuestra lengua, a nuestra habla. Así que, hermanos, tenemos la capacidad para poder tener apertura o para tener prudencia. Pero gracias a Dios la Biblia también tiene la contraparte sobre este versículo del fuego. ¿Qué hacer para que ese fuego no avance? Proverbios 26:20. Léanlo, por favor. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Ahora, la Biblia cuando habla en Proverbios habla mucho acerca de esto, y metafóricamente usa ilustraciones. Pero la pregunta es aquí, ¿quién es leña? ¿Soy acaso yo leña? Tanto así que cuando se difunde ese fuego, ¿verdad?, la murmuración, el falso testimonio o el chisme, luego me enciendo y contamino a otros. Como se pasa, ¿verdad?, un pedazo de leña al fuego
ahí precisamente en una fogata se pasa de forma rápida, así puede llegar también a pasar. Pero ¿cuál es precisamente la contraparte? Que sin leña se apaga el fuego. Te está diciendo, no seas leña. No seas leña. La mejor forma de apagar precisamente el chisme es detenerlo en seco, en el momento que esto sucede. Con precisamente varias justificaciones correctas. Unas de ellas, hermano, si tú sabes esto, ve con la persona correcta. La persona que te lo dijo, que vaya con la persona que está haciendo esta afectación. Que hable con él, que hable con ella, para que entonces puedan precisamente llevar a una situación en la cual haya una restauración. No irlo propagando. Conocen el juego de teléfono descompuesto, ¿no? Alguna vez lo llegaron a jugar. Se pone y se pasa por aquí una pequeña información y después este a otro, y al final llega distorsionado. Así de esa forma avanza también la murmuración. El chisme es algo más que solamente transmitir información. Por el chisme, las amistades son rotas, ¿cierto o no? Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que en alguna ocasión llega a surgir, ¿verdad?, una situación en la cual un chisme pueda romper una amistad. Yo tengo un amigo, se los he comentado, Alejandro Moreno, ¿verdad?, un amigo desde la juventud. En cierta ocasión hicieron una especie de juego, que no voy a comentar el juego, pero Alejandro me dice, Juan, te voy a decir algo, Te lo digo para que te va a llegar, porque se trató de un juego, y te lo digo para que no te ofendas. Me lo dijo, y obviamente cuando el juego ya llegó a mis oídos, pues yo estaba apercibido, ya no caí en la broma, ¿no? Pero él sabía que esa broma que ellos habían ideado, que en la mente de un joven cristiano, yo digo, bueno, a veces porque es un joven cristiano y es una cosa, pero en un juego, él se dio cuenta de lo que podía ocasionar, que podía ocasionar un malentendido. Así que él simplemente me dijo, pues yo lo tuve que hacer porque ya no me quedó otra, pero yo te aviso que esto va a pasar. Actuó como un buen amigo en un sentido, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó mucho tiempo y no tuvo consecuencias porque precisamente la advertencia se dio. Así que no solamente es transmitir información. El chisme rompe amistades. El chisme crea un ambiente de desconfianza. El chisme crea problemas. El chisme o el falso testimonio o la murmuración también provoca amargura. Dígame si no provoca enojo. También provoca enojo y dolor en el corazón de las personas. El poder de las palabras es mucho. Siempre tendrá un impacto emocional en las personas. Está comprobado, hermanos, está comprobado que el mayor problema por lo que los pastores pueden llegar a pasar y que deciden dejar a las congregaciones no es por el sueldo que reciben, sino por la murmuración al que son sujetos. Esto es precisamente un texto de un libro que se llama ¿Por qué soy pastor? Ahora, hermanos, esto nos hace a nosotros reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo en algunas iglesias y que si lo estamos tomando, podemos tomarlo como advertencia, siendo objetivos si estamos viviendo en ese presente o simplemente pensar que no lleguemos a ese punto. Número 3. Esto también es altamente importante. El chismoso será descubierto. El chismoso será descubierto. Proverbios 18:21 lo van a leer aquí, porque la versión que tienen no es tan clara como esta versión. Esta versión se llama lenguaje actual. Lea lo que sigue. La lengua tiene poder para dar la vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. A veces, si no tenemos cuidado, tenemos buenas amistades, una buena amistad con alguien, hemos sido leales. Pero si no tenemos cuidado de utilizar bien nuestras palabras,
Pero simplemente a veces se puede romper esa amistad. Y al final se descubre a la persona y quizás pueda pasar como un chismoso. Siempre puede haber una buena intención, pero para eso debe de haber una muy buena comunicación. Para decirle, sabes que esto lo necesita saber alguien más. Tú necesitas ayuda, esto lo necesita saber alguien más. Los padres, el esposo, la esposa, el pastor. Cuando yo aconsejo, y en realidad me han llegado casos delicados, y dentro de esos casos, quizás sea todavía una persona no mayor de edad, y hay alguna situación que él, ¿verdad?, en confianza, porque está en una consejería, me lo dice, pero si está en riesgo su integridad física, ya sea porque quiera abandonar el hogar, ya sea porque tenga pensamientos suicidas, ya sea porque esté metido en una adicción y sus padres no lo sepan, con anticipación yo le digo, si hay una situación de este tipo, tu papá lo debe de saber, tu mamá lo debe de saber, porque está en riesgo precisamente esto. Y el vínculo más cercano, el vínculo familiar más cercano, quien le puede ayudar, lo debe de saber. Esto, hermanos, debe de hablarse con anticipación y en amor. No se debe propagar a más. Hay un aspecto de confidencialidad en la consejería, pero si es necesario, hermanos, que atendamos este tipo de asuntos de esa forma. No hay iglesia en que no haya inconformes y que se presenten a difundir o a crear algo que a su parecer es digno de contar. Y en ocasiones se hace imposible la confrontación, y cuando esto se da en muchas ocasiones, normalmente a veces se niega el hecho. Yo no lo hice, pero eso es necesario antes que se diga algo. Esté completamente seguro de que cuando va a acusar a alguien, exponga al acusador. ¿Por qué? Porque por otro lado la Biblia nos exhorta lo siguiente, Efesios 4:29. Efesios 4:29. Léanlo por favor en voz alta. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a las doctrinas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no se refiere solamente a las maledicencias, se refiere a las palabras malintencionadas, sino que, ¿cuáles son las palabras que sí son permitidas que salgan de nuestra boca? La que sea buena para la necesaria edificación. Cuando se dice necesaria edificación, ya lleva una intención, algo que ya se convirtió en una necesidad y que hay que precisamente afrontar, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia a los oyentes es tener la intención de ser de bendición a los demás. Lo que dices es el reflejo de tu corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Y ahora regresando al texto donde Jesús es acusado, no lo puedo regresar, ¿no? Pero solamente voy a mencionar algo. Ahora regresando al texto donde Jesús es acusado, hay un aspecto de carácter revelador en la vida de nuestro Señor. Él cayó. Él no dijo nada. Isaías 53 dice que él enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Él cayó. En ocasiones, si tú eres el objeto de acusaciones o eres receptor de alguna murmuración, es mejor callar. Orar sería el primer paso. Sería lamentable tener que llegar a la conclusión de que el daño ya está hecho. Recuerda lo que dice en Mateo 12:37. Vayan a Mateo 12:37. Lo tenemos también en la pantalla. ¿Cómo dice? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿A qué hace referencia nuestro Señor Jesucristo? A quienes blasfeman contra el Espíritu Santo, pero el principio es el mismo. Es mejor
que si tienes algo que decir, te dirijas a la persona correcta con una actitud restauradora y con actitud de ser de ayuda. Con una actitud de ser de ayuda. Porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Proverbios 11:12. Aquí va a aparecer. Léalo, por favor, en voz alta. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Ya lo habíamos mencionado. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Ahora, hermanos, ¿qué es menospreciar a tu prójimo? Es no mostrarle el amor de Dios. El amor de Dios. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Por qué es tan fácil murmurar del prójimo cuando en realidad, si se tratase de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, es tan difícil que nosotros lo hagamos para dañar? Si vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, te está poniendo en la posición de buscar el apoyo necesario para ayudar a alguien que tenga el mismo alcance de relación y de amor que alguien tan cercano. El alcance para poder entonces nosotros entender que esto suceda, la restauración. Ahora, cuando se habla precisamente acerca de la murmuración, el chisme o falso testimonio y que empieza a correr, quizás podamos decir, bueno, hubo arrepentimiento de la persona, pero cuando la persona muestra indicadores menospreciando precisamente estos mandamientos y acumulando otra clase de chismes sobre la misma persona, entonces la Biblia nos habla precisamente de tener cautela. De tener cautela. Pablo dice de un hombre, Alejandro Calderón, cuídate de él, no te fíes de él porque me ha hecho muchos males. Y cuando se refiere a esto, le está diciendo a las personas, es que no ha mostrado realmente un cambio de actitud y por el contrario, cada vez es más intenso. De tal apártate, dicen Romanos, de tales apártense. Entonces, cuando se habla acerca de todo eso, hermanos, debemos de tener sabiduría y prudencia. Dios bendiga a nuestra iglesia. Aprendamos a amar a nuestro prójimo. Alguna vez quizás estarás al otro lado de la balanza y no te gustará ser blanco de una murmuración. El chisme es uno de los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué puedes hacer? De forma breve, ¿qué puedes hacer tú? No difundas la información. Número 2, acércate con la persona correcta. Número 3, reprende a los murmuradores en amor. Número 4, considera el daño que causará. Número 5, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Los vuelvo a repetir porque estoy viendo que están tomando nota. No difundas la información. No difundas la información. Acércate con la persona correcta. Hay un modelo. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo a tu hermano. Y si no te oyere, ve con un testigo. Y si no te oyere, ¿verdad? Cuando ya se habla en el ámbito de la iglesia, ve a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, la disciplina mayor es tomarlo como gentil y publicano. Número 3, reprende a los murmuradores en amor. No es hacer añicos a nadie, es en amor. Y eso va muy bien equilibrado, va muy bien armonizado, ¿verdad? Porque pues algún momento a lo mejor podemos nosotros caer en lo mismo. De hecho, el libro de Eclesiastés, no recuerdo bien la cita, pero dice con respecto a esto, ¿verdad? Voy a parafrasearlo, ¿verdad? No creas todo lo que dicen de ti, porque Dios sabe que tú también has hecho algo de ti. Qué interesante que nos pone la pata también, ¿no? Considera el daño que causará. Considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. No sea que tú también caigas. Los vínculos relacionales
a veces nos hacen creer que una persona no puede llegar a tal extremo. Y si no lo puedo creer que eso sea lo que ella ha dicho. Y probablemente no lo dijo, por eso hay que corroborar la situación. En ocasiones ni siquiera hay que buscar a los culpables. Si usted en un momento dado es sospecha de eso, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Guárdelo en su corazón. Déjeselo a Dios. Tarde o temprano, las personas, ¿verdad?, verán y entenderán que su testimonio tiene más fuerza que lo que se dice de él. Si la situación cambia, ¿verdad?, es obvio que debemos tomar actitudes como se mencionan también precisamente Pablo. Aléjate de él. Pablo no cierra una puerta para condenar a alguien. Pablo cierra una puerta para poner un límite al mal que se puede ocasionar. Una persona arrepentida, obviamente, siempre tendrá oportunidades por parte del Señor. Pero para esto debe de haber ese indicador de arrepentimiento. Un tiempo prudente también de consideración. Porque si algo que no podemos hacer a veces, aunque podamos perdonar, algo que no se puede hacer a veces es restaurar la confianza. Eso lleva más tiempo. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y porque tu palabra, Señor, es tan extensa y también, Padre Santo, tan afinada que nos permite poder, Señor, hablar de estos temas. A veces son temas sensibles, son temas delicados, pero entendemos, Padre Santo, que en nuestra humanidad, en ocasiones, Padre Santo, nos podemos nosotros deslizar en situaciones que no son correctas. Te pedimos perdón por eso. Pedimos tu guía, Señor. Pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a tener sabiduría, prudencia. Te pedimos, Padre bendito, de que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Bendice a las misiones, Señor. Bendices a la música siaca. Bendice, Padre Santo, a la misión en Actopan. Bendice a nuestra iglesia. Bendice, Padre Santo, también, Señor, a la misión Poderoso Gigante en Orizaba. Padre bendito, han llegado testimonios, Señor, de otros lugares, Padre bendito, de otras iglesias, que no son estas que acabo de mencionar, pero que han sido dañadas, Padre bendito, por situaciones similares, por no detener, Padre Santo, la murmuración a tiempo. Te pido que tú nos ayudes y que tú, Padre Santo, estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.